A esta hora, temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar a revisar nuestros titulares. El Papa Francisco se pronunció a favor del alivio de sanciones a países que lo necesitan para justamente poder enfocarse de lleno en combatir el COVID-19. Y a propósito de esto, vamos a ver Italia en medio de la pandemia. Vamos a hacer esa lectura económica justamente. También el viernes hablamos de cómo se lograba y cómo se gestó las decisiones asumidas dentro del acuerdo PEP Plus. Luego, jornada de domingo, conocimos palabras textuales de Donald Trump. Hoy también vamos a abogar por este punto y qué implica que esté en marcha este acuerdo de reducción planteado por OPEP Plus. El sumo pontífice de la Iglesia Católica hizo un llamado a condonar deudas y levantar sanciones ilegales que dificultan a países afectados a luchar justamente contra la pandemia del nuevo coronavirus. Considerando las circunstancias, se relajen además las sanciones internacionales de los países afectados que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda adecuada. Y se afronten por parte de todos los países las grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso condonando la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres. No es questo il tempo degli egoismi. El Papa hizo un llamado también a generar soluciones inmediatas para facilitar ayuda internacional a Venezuela ante la coyuntura política que atravesamos aquí. Que permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria. Y el primer ministro de Pakistán, a su turno, Imran Khan, pidió alivio de la deuda para los países en desarrollo para hacer frente justamente a esta pandemia, en un llamado que hizo a líderes mundiales y las instituciones financieras mundiales. Se refería a los hechos de esta forma. Hoy me comunico con la comunidad mundial en el contexto de enfrentar este desafío sin precedentes que plantea el coronavirus.
Vemos dos respuestas diferentes, una en el mundo en desarrollo y otra en el mundo desarrollado. Mientras que en el mundo desarrollado, el dilema principal es contener el coronavirus a través de bloqueos y luego lidiar con el impacto económico. En el mundo en desarrollo, además de contener el virus, lidian con la crisis económica. Nuestra mayor preocupación ahora son las personas que mueren de hambre. Entonces, el dilema de un lado, detener a las personas que mueren por el virus. Por otro lado, evitar la muerte por hambre como resultado del bloqueo. El problema que enfrenta ahora es la falta de espacio fiscal, que no tenemos el dinero para gastar en los servicios de salud sobrecargados y, en segundo lugar, para evitar que las personas mueran de hambre. Por lo tanto, voy a apelar a los líderes mundiales, a los jefes de instituciones financieras, al secretario general de las Naciones Unidas, para lanzar una iniciativa que dará alivio de la deuda a los países en desarrollo para combatir el coronavirus. Fíjense lo que dice Financial Times. Argentina, ese es el tema que ocupa aquí. Argentina se dirige al 9º incumplimiento de su deuda soberana. En imágenes ponen a Martín Guzmán, máximo titular de Hacienda del país, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Según este diario británico, no hubo acuerdo con los inversores y rechazarían la oferta que Guzmán tiene que presentar antes de fin de mes. ¿Cómo está sustentado esto? ¿Cómo Perfil sustenta lo que está diciendo? Tamaño titular. Bueno, la semana pasada, según Perfil, el gobierno de centro izquierda, que así lo califica, repito, Perfil, retrasó pagos de 10.000 millones de deudas. Un movimiento visto por muchos como una clara señal de lo que está por venir. Aquí hablan de que economistas consultados por Perfil, sin tener los nombres de los economistas, aluden y justifican esta decisión. Argentina se dirige al 9º incumplimiento de su deuda soberana. Es un tema que hay que tener muy de cerca porque en los próximos días, en un horizonte futuro, fin de este mes, vamos a conocer más de las novedades respecto a esta decisión del gobierno argentino. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando también de otro tema. Otro punto que tiene que ver justamente con estos controles sanitarios que se ejecutan, con cómo se está trabajando justamente en época de pandemia y qué lecturas económicas se hacen ya post pandemia. ¿Por qué? Porque hay números actuales, los tiene Italia, por ejemplo, que ya a corto plazo indican un panorama. Les voy a contar. Veamos cuánto perdió la economía italiana en el primer mes de encierro y las medidas sin precedentes para recuperar la economía del país. En Italia, las necesarias medidas de contención para frenar COVID-19 están causando un shock generalizado sin precedentes históricos en la economía, la cual se encuentra en colapso. Las turbulencias comenzaron a presentarse el pasado 9 de marzo, cuando el primer ministro del gobierno italiano, Giuseppe Conte, imponía las primeras medidas de contención de la epidemia sobre todo el territorio nacional. Ese día el Ministerio de Salud contabilizaba 9.172 casos de contagios de coronavirus y 463 fallecidos. Italia se convertía así en el primer país de Europa y el segundo después de Irán en activar un bloqueo sobre todo su territorio. El 22 de marzo, Conte anunció el cierre de todas las empresas en Italia que realizan actividades de producción no necesarias, con el fin de reducir el número de trabajadores obligados a moverse y a estar en entornos potencialmente contagiosos. Según el Instituto Nacional de Estadística de Italia, la mitad de las empresas italianas, unas 2,2 millones, están en stand-by
así como 7,4 millones de trabajadores. Por su parte, Matteo Pignatti, economista del Centro de Estudios de Confindustria, la patronal italiana, afirmó que de seguir así esta situación, el Producto Interno Bruto italiano en los primeros 6 meses de este año caerá un 10%, o sea, unos 45.000 millones de dólares. Con estos datos, es como si Italia, que actualmente es la 8ª economía del mundo según datos del FMI, perdiera el equivalente a todo el Producto Interno Bruto de Bolivia. Asimismo, Pignatti aseguró que es el mayor shock económico desde la Segunda Guerra Mundial. Hay que destacar, según los cálculos del Centro de Estudios de Confindustria, la patronal italiana, cada semana adicional de bloqueo de las actividades de producción podría costar un porcentaje adicional del PIB del orden de al menos el 0,75%, es decir, unos 14.000 millones de dólares. Las medidas restrictivas que se han tomado con respecto a áreas de gran importancia para la economía italiana tendrán consecuencias para las actividades económicas vinculadas al transporte, el entretenimiento y la vida social. Un dato clave es que las 3 regiones más ricas e industrializadas de Italia son las que presentan mayores afectaciones a causa de la epidemia de coronavirus: Lombardía, Véneto y Emilia-Romagna, según los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística. En 2017, estas 3 zonas generaban el 40,1% del Producto Interno Bruto de Italia y concentran el 31,5% de la población total de las 20 regiones italianas, lo que sin duda agravará aún más la ya golpeada economía italiana. Pese a las diferencias entre distintos actores económicos, hay algo que une al gobierno italiano, patronal y sindicatos, y es pedir una contribución financiera más incisiva por parte de las instituciones europeas. ¿Para qué? Dicen ellos, para mitigar justamente los efectos post-pandemia. Hay que destacar que en las últimas semanas Giuseppe Conte, primer ministro italiano, manifestó en las distintas cumbres europeas en las que participó esta necesidad de una solución continental. Exhortó a tomar medidas concretas, caso bonos europeos, que todos han dado en llamar coronavirus o coronabonos. También él dijo, con esos bonos europeos vamos a garantizar mayor liquidez a los países en mayor dificultad, una posición respaldada desde el principio por España y Francia, mientras se encontró con la oposición de Alemania y Países Bajos, reacios a aliviar requerimientos presupuestarios. También se dio que en la última reunión del Eurogrupo del pasado jueves, donde participaron ministros de finanzas que tienen el euro como moneda, se acordó impulsar medidas económicas por unos 550.000 millones. Allí entonces, uno de los primeros escenarios que tenemos que ver. ¿Cuál es el punto? Que en Italia nadie tiene idea precisa, exacta de las consecuencias económicas del coronavirus, porque estamos en pleno movimiento todavía. Mucho va a depender de su duración, de la capacidad del sistema económico de recuperarse después de la crisis. Esto lo opina el principal periódico económico italiano, Il Sole 24 Ore. Por otro lado, hay que señalar que el año pasado Italia logró un crecimiento de solamente 0,3%, lo que se considera el peor número desde el año 2014, cuando el PIB no tuvo crecimiento directamente. También hay que tener en cuenta el desgaste que ha tenido la economía italiana con la desaceleración europea y la caída de la Bolsa de Milán, que registró 8,82% menos a causa del coronavirus. Dejamos aquí, capítulo cerrado para Italia. Me voy a ir a revisar temas petroleros que son tan o más importantes que ese. Hemos estado la semana pasada siguiendo de cerca cómo se tramaba, se preparaba el escenario para bajar incertidumbres y lograr un precio del crudo justo y sostenible. Hoy podemos decir, OPEP Plus lo logró. Ya vamos a ver la voz de Trump de qué manera apareció. Esta es la fórmula.
piénselo. En vez de ir a las transnacionales por sus bienes de consumo por estos días, fíjense cómo hacen en Hong Kong, que los residentes van a los productores locales a la hora de obtener alimentos frescos. Esta es una ciudad que depende casi por completo de las importaciones. Y si Hong Kong, con esa situación que viene arrastrando por años, lo logró, ¿cómo no lo vamos a lograr nosotros aquí? Siempre América se ha distinguido por su maíz, por sus insumos alimenticios, por lo que la tierra tan generosa, vergel del mundo, nos da. En Hong Kong, luego de haber transitado inicialmente por el pánico generado por la pandemia que condujo al vaciado de algunos supermercados, ahora los consumidores se vuelven hacia los productores locales de ese territorio muy dependiente de las importaciones. Si bien el nuevo coronavirus perturba las cadenas de suministro a escala mundial debido al cierre de las fronteras, los agricultores hongkoneses se están viendo beneficiados al registrar fuertes alzas en sus ventas. Este bazar vende solo productos cultivados localmente, más o menos en el año nuevo lunar, cuando llegó la neumonía. De repente, muchas personas acudieron en masa para adquirir vegetales. La pandemia ha llevado a más personas a repensar lo que se puede producir en Hong Kong, dijo Mandy Tan, quien dirige un grupo de campaña que se une a los agricultores de la ciudad mediante la promoción de productos locales. Hay que destacar que Hong Kong importa un asombroso 98% de sus verduras, pero no siempre ha dependido de los alimentos más allá de sus fronteras, ya que hace 50 años la mitad era producida localmente. Las cosas empezaron a cambiar en los años 1960 y 1970, con el desarrollo económico y la urbanización de Hong Kong. Los productores locales cedieron su lugar entonces a alimentos importados. En el pasado, Siu Keng tenía alrededor de 700 hogares agrícolas. Cada hogar es dirigido por una familia, lo que significa que había al menos más de 1,000 agricultores. 17 años después, Siu Keng, importante área de producción de verduras cerca de la frontera china, es irreconocible. La población agrícola allí se ha reducido de más de 700 hogares y más de 1,000 agricultores a solo 120 miembros activos de las cooperativas agrícolas de la aldea. De igual forma, de los 3,6 millones de personas en la fuerza laboral general de Hong Kong, menos de 5,000 trabajan en la producción agrícola según el gobierno. La industria agrícola puede resolver muchos problemas que ocurren en la ciudad, especialmente cuando el funcionamiento de la economía de la ciudad se ve obstaculizado. Esto se convierte en un amortiguador importante. Por su parte, Lau Hoi-lung, un investigador de agricultura de la Universidad de China, ha dicho que el padecimiento que ha causado COVID-19 ha hecho entender que los edificios no están haciendo una ciudad más feliz y que, por el contrario, la ciudad podría convertir parques y tejados en granjas urbanas, así como rehabilitar tierras de cultivo abandonadas y sitios abandonados. Finalmente, indicó que Hong Kong debe repensar su viejo hábito de depender de las compras en todo el mundo y no descuidar sus propios recursos para volverse más resistente a las crisis globales. El presidente de Estados Unidos acogió el domingo un acuerdo entre los principales productores de petróleo para recortar producción e impulsar justamente los precios del crudo. El gran acuerdo petrolero con OPEP Plus está hecho, dijo. Esto ahorrará cientos de miles de empleos energéticos en Estados Unidos. Esta es la tuiteada de Donald Trump. Me gustaría agradecer y felicitar al presidente Putin de Rusia y al rey Salman de Arabia Saudita. Acabo de hablarles desde la oficina Oval. Un gran trato para todos, esta vez con 23, 22 dólares el barril, el WTI para Estados Unidos. Obviamente no tenía cómo financiar el fracking y tuvo que salir a ponerse del lado de la OPEP, el presidente de Estados Unidos. El plan pactado la semana pasada por OPEP Plus prevé ajustes a la baja, tendrá 3 etapas en 9,7 millones de barriles al día entre el 1 de mayo y el 30 de junio próximo, en 7,7 millones de barriles al día entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año y en 5,8 millones de barriles por día en el periodo del 1 de enero 2021 al 30 de abril 2022. Este nuevo acuerdo, Alianza OPEP Plus sobre recortes petroleros, permite evitar sumar
o sumir, como iba a decir, en el caos a este mercado. ¿Quién lo dijo? El portavoz del Kremlin, que se refería a los hechos. Peskov dijo: creemos que el acuerdo permitió evitar la caída en el caos y ahora ayuda a mantener precios más o menos estables. El portavoz del Kremlin también consideró importante este nuevo pacto que sustituye al anterior, vigente hasta el 31 de marzo pasado. Dijo: eso demuestra que los países productores de petróleo que hacen parte de la OPEP Plus y una serie de otros países pueden llegar a un consenso, pueden llegar a un entendimiento para estabilizar los mercados energéticos. ¿Cómo va la cuestión? Brent operando hoy a $32,15 el barril. Ven flechita roja hacia abajo, tendencia a la baja quiere decir. WTI vital para Estados Unidos, $23,64 el barril, a la baja también. Y PDVSA crudo venezolano se ubica en 119,42 yuanes. Recuerden que cotiza en yuanes este indicador. Esta es la flechita verde, tendencia al alza, y este indicador es el cierre de la semana, del día viernes pasado, porque esta cotización es semanal. Siempre se los digo, pero siempre nuevos televidentes, y allí la importancia justamente de conocer que hay un indicador que cotiza en yuanes, que hay también en este momento una flechita hacia arriba en ese indicador, y que hay que ver en los próximos días si este acuerdo dentro del marco OPEP Plus ya viene justamente generando resultados positivos. Sí, esa decisión asumida el viernes y apoyada el fin de semana por otros productores de petróleo también se sostiene en el tiempo. Allí una de las cuestiones a seguir. A todos, muchas gracias.